que bueno, le damos la bienvenida al núcleo 3, Sistema de Información de Salud. Y bueno, mi nombre es Carlos Espota, yo soy bioingeniero y hace ya más de 10 años que estamos trabajando, bueno, yo vivo en Paraná, en Entre Ríos, y hace más de 10 años estamos trabajando en la provincia junto con la Facultad de Ingeniería en lo que es Sistema de Información y Informática Médica. Así que bueno, un poco vamos a poder, se escucha conectado, dice. Un poco le decía que debería poder mostrar, bueno, todo lo que es la parte de teoría y también vamos a tratar junto con Alan y con Ginny de mostrar un poco de cosas más concretas con las que se van a encontrar en un futuro cuando ya estén ejerciendo. Así que bueno, le doy la palabra a Ginny o a Alan. Bueno, me presento por acá, si les parece. Mi nombre es Ginny Santos. A mí se me escucha bien, puede ser, porque escuchaba muy entrecortado. A mí se me escucha perfecto, bien. Si tenés ahorita la posibilidad, Carlito, de cambiar el micrófono, por ahí estaría bueno. Y bueno, comentarles esto. Mi nombre es Ginny Santos, yo soy como profesional odontóloga. Después me especialicé en sistemas de información en salud y en salud pública. Y bueno, estoy acá en la universidad a partir de este cuatrimestre acompañando con la parte de sistemas de información de salud de la materia de computación 2. Bueno, Alan ya lo conoce bastante, así que ya Bien. No, por ahí no me conocen, porque por ahí no son estudiantes míos, o por ahí no están en mis grupos, o no vinieron a consulta y no me conocen. Pero bueno, mi nombre es Alan Esain, yo soy licenciado en nutrición, trabajo desde el año pasado en la Escuela Superior de Medicina. Y bueno, nada, llevo acá por mi contacto con Julián, y yo dentro de lo que es mi tesina final de grado desarrollé estrategias de aprendizaje de educación nutricional a distancia. Entonces, a raíz de ahí y del desarrollo de esa propuesta, surge la posibilidad de empezar a trabajar en estos entornos virtuales de aprendizaje. Primero en La Plata y bueno, ahora acá en lo que es la Universidad Nacional de Mar del Plata, dentro de lo que es esta asignatura de la carrera de medicina. Así que eso es como muy breve lo que presentación mía. Así que bueno, estamos ante dos especialistas, digamos, si se puede decir, Ginny y Carlos, de lo que es Sistema de Información en Salud. Esperamos para... Ahí lo puse a grabar de nuevo. Van a quedar las Me parece presentaciones en que algún lado después. reintroduzca, ¿no? No, la Pero introducción igual me parece que para quienes se fueron sumando ya queda acerca de la temática general que vamos a hablar de lo interesante que fue haber visto el tema datos previamente y que ahora vamos a conceptualizar sobre lo que es el registro clínico electrónico en el ámbito de salud, desde primero la base conceptual principal de qué estamos hablando cuando hablamos de registros clínicos electrónicos en salud. A cualquier cosa le podemos llamar registro clínico electrónico, por ejemplo, una planilla de Excel es mi registro clínico electrónico, es una historia clínica como tal. Vamos a hablar de eso, de los conceptos, evolución de esos registros en salud, de qué beneficios nos trae en nuestra práctica cotidiana, de lo que te vas a encontrar en la práctica profesional, en los distintos componentes, lo que significaría un repositorio de datos clínicos y los niveles de informatización como estamos trabajando hoy en día. También vamos a hablar esto de cómo se van organizando esos datos que se convierten en información, que se estructuran como un sistema de información y esos tipos de datos estructurados, datos libres y bueno, todo el componente de los sistemas de información en salud. Y entonces les decía que lo importante de este primer seminario es poder construir una conceptualización clara acerca de los sistemas de información en salud, principalmente en el componente de historia clínica electrónica, porque sistemas de información en salud vamos a encontrar que un universo más amplio se enfoca en lo que se tratan sistemas de información en salud. Pero el primer componente disparador en esta primera parte de las semanas de trabajo vamos a estar enfocándonos en historia clínica electrónica, pero después nos vamos a enfocar en otros sistemas de información que también son del ámbito de salud, pero que no necesariamente son una historia clínica electrónica. Entonces es importante tener ese concepto como claro e ir construyéndolo en conjunto. Vamos a proponer acá un primer concepto en la siguiente,
Vamos a proponer un primer concepto de lo que significa un registro clínico electrónico. Si me puedes pasar, Carlitos. Sí, Eh, ahí exacto, vamos a hablar acerca de lo que son, cómo se van gestionando, cualquier registro clínico electrónico y cómo se van gestionando los datos en salud. Esta foto es espectacular porque ¿cómo vamos gestionando nosotros los datos en un centro de atención primaria de salud? ¿Cierto? En un centro de atención primaria de salud, ¿cómo vamos gestionando los datos? ¿Cómo nos vamos organizando? Ahora, la foto que ven debajo, donde están los cuadraditos, ¿vieron el conteo ese que haces los cuadraditos 5? Es una ronda sanitaria, donde identificamos manzanas ahí, por lo que veo, por las atenciones que se están gestionando ahí. Claramente es cómo se gestionan datos en un centro de atención primaria. Ahí, Carlitos, aportanos más acerca de cómo vemos la gestión de datos para definir el concepto de datos de sistema de información en salud. Sí, la idea era un poco que sea disparador de por qué llegamos a una historia clínica electrónica, por qué llegamos al sistema de información en salud. O sea, un poco por la evolución de la tecnología que, bueno, que nos permitieron dar solución a un montón de problemas que al día de hoy, bueno, tal vez algunos más acostumbrados, no sé, depende de la institución donde vayas, pero cuando uno casi me equivoco y digo cae a lo público, no. Cuando uno va a lo público, muchas veces es común encontrarse con este tipo de registros, ya sea para registrar, no sé, la agenda de un profesional, la historia clínica de un paciente, o bueno, también cuando vamos al nivel de que yo necesito información, no sé cuántos pacientes con diabetes tengo. Bueno, y ahí vemos ese paloteo estilo truco, que estas fotos son reales, tomadas de un centro de salud, o sea que no son bajadas de internet, y bueno, es lo que sucede mucho, en mi provincia se ve muchísimo, entonces bueno, era un poco el modo de que sea el disparador de lo que vamos a tratar de buscarle solución con los sistemas de información de salud y con la historia clínica electrónica. Así es. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo se empieza a construir ese concepto de un registro electrónico, en todos los componentes que veíamos en las fotos anteriores son registros. Lo que no son es electrónicos, pero son tipos de registros donde uno estructura sus datos de alguna manera. Lo que no son es electrónicos. Ahora, le pusimos a esta pregunta la palabra médico a propósito, pero en realidad los registros en salud son más que médicos, ¿sí? Médicos es solo una partecita de los registros en salud y uno en la práctica médica toma todos los registros en salud, no solamente los construidos por el médico. Pero ¿qué es un registro médico electrónico, digamos? Acá vamos a tener dos referencias. Una referencia que se construyó hace un tiempo y que dio mucha fuerza en el mundo, en Estados Unidos. Construyeron un concepto que fue como muy replicado en distintos países porque ellos tuvieron que hacer acuerdos para que este concepto fuera comprendido para todos. Y él dice, bueno, va a ser el repositorio de información de una persona que es paciente. Este repositorio de información le vamos a llamar registro médico electrónico. Y esa información va a ser la generada por profesionales de la salud, pero como resultado de la acción directa de esos profesionales respecto a la persona. Es decir, si una persona registra datos autónomos de su salud, no hacen parte de un registro médico electrónico dentro de este concepto, ¿sí? Entonces, acá llegaron a unas conclusiones. Para ellos, el repositorio de información de un paciente generado por profesionales como resultado de la acción directa, eso es un registro médico electrónico, ¿sí? Es el profesional que tuvo un contacto con el paciente y registra lo que hizo, como si fuese casi que un registro de prestaciones, para entenderlo de alguna manera nosotros en el ámbito clínico. Ese es un concepto que le dio mucha fuerza. Ahora, en Gran Bretaña, digamos, nos fuimos al otro lado también en inglés, pero nos vamos para otro lado, para otro concepto que quiso darle una amplitud mayor al concepto inicial que decían, bueno, el registro, la historia clínica electrónica o registro clínico electrónico va a ser solo lo que hagan los profesionales, solo su práctica, y esa práctica se va a constituir en una historia clínica electrónica. Hasta ahí llega ese concepto. Ahora,
se empieza a construir un concepto un poco más ampliado. En Gran Bretaña dice, bueno, vamos a hablar de EHR, ¿cierto? Por sus siglas en inglés. El registro clínico electrónico o la historia clínica electrónica, sí, solo sí va a ser registro en tiempo real centrado en el paciente. O sea, le empiezan a dar el rol preponderante a la persona que es paciente. Y es un lugar, es el registro donde la información va a estar disponible en forma instantánea y segura para los usuarios autorizados. O sea que un usuario autorizado también podría ser el mismo paciente y va a tener ciertas autorizaciones para visualizar su información. Si bien el registro clínico electrónico contiene historial médico y de tratamiento de los pacientes, también va más allá, porque recupera información, por ejemplo, poblacional, estándares recopilados, información estadística y que puede acompañar la historia de salud de una persona, ¿sí? Esto es un concepto más amplio. A mí personalmente me gusta un poco más, pero porque yo también, bueno, soy del panorama de la salud colectiva, entonces trato de tener una visión más allá de la sola clínica pura que ve solo lo que hace el profesional y escribe y define que esto es lo que le pasa a un paciente. Hay muchos más datos que nos pueden ir construyendo la historia de salud de una persona. Entonces, este es un concepto mucho más, un concepto bastante nuevo, un concepto más o menos, este concepto es del 2018, donde empiezan en la Unión Europea a construir lo que es una historia clínica electrónica compartida entre los distintos países de Europa, donde la persona pueda ir de un país a otro y mantener su propia historia clínica. Entonces dicen, bueno, la historia clínica de las personas va a ser esto, un repositorio de datos centrado en el paciente donde la información va a estar disponible en tiempo real para los usuarios autorizados. Esto no significa que la totalidad de la información va a estar en una sola base de datos, ¿sí? Estoy poniendo cosas muy complejas para el intercambio, pero voy a tratar de volver un poquito más de la utopía y poner el concepto lo más plano posible. Sería entonces cualquier registro electrónico que nos permita acceder a la información centrada en la persona que es paciente en tiempo real y que no solamente contiene las actuaciones profesionales, sino información sanitaria general, ¿sí? Ahí lo cierro como un concepto más general que nos sirve. Entonces, ese componente electrónico un poco más amplio. Ahora, perdón, ¿qué iba a hacer para pasar la siguiente? Ahora la idea sería que construya... Que si quieren hacer preguntas o escribir en el chat, lo que sea, tal vez vamos a entrar ahora como en un lenguaje técnico que no sé si están tan acostumbrados por ahí. Así como nosotros a veces cuando hablan de medicina hay cosas que se nos escapan. Bueno, capaz que algún término, algún concepto. Así que bueno, los micrófonos Buenísimo. están abiertos para lo que quieran. Buenísimo. Entonces, ahí está buenísimo eso para poder intercambiar entre todos y todas. Entonces, si construimos el concepto, pensemos en que se nos queden estos términos claves. Primero, repositorio, o sea, esa información está guardada electrónicamente y está disponible electrónicamente, cumple esas dos características, se guarda electrónicamente y está disponible electrónicamente. Habla acerca de información de la salud, o sea, de las distintas especialidades, profesiones sanitarias y de las distintas acciones sanitarias que pueden estar surgiendo sobre el paciente o de la información sanitaria que impacta hacia el paciente y que tenga acceso seguro, ¿sí? Esto es importantísimo. Estamos hablando de una estructura de datos que nos permita tener un acceso seguro. Estos son conceptos súper claves para construir nuestro concepto, digamos, marplatense de lo que sería una historia clínica electrónica. Mantener el concepto de repositorio, que se trata de información de la salud centrada en la persona que es paciente, que haya un acceso seguro a esa información y que ese acceso vaya siendo gestionado por distintos usuarios con sus distintos roles, ¿sí? Es decir, la información va a estar disponible para todos, pero cada uno con su mirada, ¿cierto? Cada uno visualizando el tipo de información que más le importa para facilitar las acciones sanitarias hacia las personas que son pacientes.
Bueno, acá está buenísimo que vayamos haciendo intercambio. Carlitos, sumate por favor a continuar ese concepto. No, está espectacular. Ahí, para hacerlo un poquito más gráfico, cuando en un futuro se encuentren seguramente ya ustedes profesionales con una historia clínica electrónica, van a ver que casi todos los sistemas, es muy raro que uno no tenga, va a tener configurados roles o grupos de usuarios. Y a partir de esos roles o grupos de usuarios, son las acciones que uno va a poder hacer sobre el sistema, o lo que va a poder ver en el sistema, lo que va a poder leer, lo que va a poder modificar o borrar o no borrar. Así que bueno, eso es súper importante, teniendo en cuenta que se trata de información de la salud de las personas, que es muy importante. Por eso también cuando veamos legalidad, me adelanto un poquito, vamos a ver que hay un registro nacional de base de datos en salud para poder tener un registro de todas estas instituciones, todos estos efectores que tienen información de salud de las personas. No, y acá, bueno, resaltar un poco se ha escuchado hablar mucho de historia clínica digital o digitalizada y historia clínica electrónica. Ahí hacemos como una pequeña diferencia. También no confundir historia clínica digital con firma digital, eso es otra cosa que ya vamos a ver un poquito más adelante. Y sí decir que son instantes, porque la historia clínica electrónica, la que se hace, como le contaba Ginny, son registros que se guardan de forma electrónica. En cambio, la digitalizada es cuando yo registros en papel u otro formato los digitalizo para hacer una historia clínica, que no sería lo mismo. Así que, pero bueno, y después como historia clínica sí vamos a encontrar un montón de sinónimos como, bueno, registro médico electrónico, historia clínica informatizada, ficha clínica electrónica. O sea, van a encontrar bastantes sinónimos cuando hablamos de historia clínica electrónica. Exacto. Chicos, Pero bueno, perdón, no sí. sé por qué ahí hace un ratito me salió un mensaje como que se iba a cortar la reunión. Cualquier cosa nos volvemos a meter en el mismo link. Se cortan en 40 minutos ahora siempre, ¿sí? No sé por qué, estaba tratando de configurarlo sobre la marcha, pero me parece que no Le puedo. pasó a Julián hace un par de semanas y a mí me pasa siempre también, sí. Como que quedó configurado por alguien. Pero, Bueno, ¿qué decían del diapositiva anterior? Eh, cualquier cosa nos volvemos a meter, nada más, eso les quería avisar. Esa es la diferencia. Historia clínica digital o digitalizada es cuando yo, por ejemplo, no sé, tengo la ficha clínica en papel y las digitalizo, las escaneo, por ejemplo, y las voy guardando como... Eso muchas veces se hace cuando se realiza una transición del papel a la historia clínica electrónica, pero no sería una historia clínica electrónica en sí. Refuerzo ahí. Todo lo que signifique digital es porque tiene alguna herramienta de computadoras en su proceso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tomamos fotos y las convertimos en un PDF o en un JPG y eso lo guardamos en algún sistema de información, aunque sea el correo electrónico, etcétera, bueno, acá para decirlo de alguna manera grosera, eso es digitalizar. Digitalizar es convertir algo que está en nuestra vida de papel en algo que puede funcionar en un sistema de información, pero como guardado, que no se puede hacer ninguna gestión con eso, no se puede tratar esa información porque es solo una foto. En esos casos estamos hablando de historia clínica digital, sí, que se toman cosas en papel, se toma la foto y se adjunta y eso va creando como si fuera un fichero de cosas que estaban en papel. Esa es la diferencia principal. Eso es algo digitalizado con respecto a lo electrónico. Aunque uno a la fotito le ponga nombre o lo que sea, no es lo mismo. En cambio, la información electrónica o la historia clínica electrónica es que se entre la Ahí está. historia clínica electrónica y la digital. Estaba justamente haciendo esa diferenciación. Bueno, nada, esto. Estaba explicándoles que cuando uno hace el traspaso de un papel a una estructura electrónica, aunque le ponga los títulos, eso es lo que se le llama digital. Y después lo que se le llama electrónico es a que toda la gestión de datos completa sea a nivel del sistema de información. No quiero complejizar con el concepto de firma digital, que es otra cosa, y ahí es donde viene mucha de la confusión que a uno le suele suceder en el asunto, pero lleguemos hasta ahí por ahora, para que el concepto nos vaya quedando muy claro. Es, digamos, cuando uno junta varias cuestiones en un archivo y ese archivo le pone un nombre y lo sube de alguna manera a un sistema. A eso se le llama digitalizado, pero electrónico es que la estructura completa de datos es dentro del mismo sistema de información.
Así que esa como diferencia que estaban preguntando en el chat. Y nos quedábamos en el tema de la evolución histórica y cómo empezamos a construir este concepto que les contaba antes, o cómo empezábamos a construir esta conceptualización. Y para eso nos tenemos que remitir hasta, nos vamos a remitir a los conceptos médicos solamente de 2500 antes de Cristo, no vamos a ir mucho más atrás, pero ya mucho antes había información de que existían registros de la acción de las personas que trabajaban en salud sobre las personas que eran sus pacientes de alguna manera, ¿cierto? Entonces, si nos vamos al tipo de medicina que hoy se ejecuta, desde la parte de Hipócrates, etcétera, ellos ya iban construyendo un histórico de lo que pasaba con la vida de las personas que eran sus pacientes a partir de sus experiencias, de los relatos, ¿sí? Y algunos ya se permitían incluso registrar esos relatos de las personas en distintas metodologías, ¿cierto? Casi todos en sus papeles. Además de ir trabajando las experiencias de sus pacientes, ya empezaron a registrar después lo que eran los hallazgos físicos. Por eso todavía sigue imperando mucho sobre la práctica médica que uno registre a través de una metodología. Seguramente ustedes lo están viendo. Seguramente ustedes lo están viendo en su práctica cuando se acercan a los centros de atención de salud, donde ven que uno puede registrar los datos en salud con la metodología de subjetivo, objetivo, el plan de tratamiento, etcétera, con la metodología SOAP que todo el mundo conoce, que todo el mundo conoce. Eso viene también desde mucho tiempo atrás, hasta que empieza a construirse todo lo que es la explosión de datos. Sí, cuando empieza a construirse todo lo que es la explosión de datos, no se entendía cómo organizar mucho esa información. Está conspirando el sistema para que nosotros... Está conspirando el sistema, por favor, Carlos, no te vayas ni vuelvas de nuevo porque me vas a interrumpir ahí la Yo grabación. tengo conexión más o menos, así que puede ser por eso. Claro. Claro, bueno. Bueno, Bueno, no, y yo estaba acá ya bien pasada de rosca contando un montón de cosas, así que vuelvo otra vez a la conceptualización, esto que les decía, de que la orientación a problemas fue como el momento que empezó a diseminar, a tratar de que todo eso que estaba tan diseminado, toda esa cantidad de datos que existían, tratáramos de ordenarlos, que se fue creciendo al mismo tiempo el perfeccionamiento de las historias clínicas en papel que el nacimiento de la historia clínica electrónica. Entonces, por un lado, la historia clínica en papel empezó a ser orientada a fuentes, quien registra la información es el que le da la tipología, la gestión del dato, el ingreso, etcétera, y después la van ordenando cronológicamente. Entonces, cada lugar donde vas encontrás distintas maneras de organizar la historia clínica. De hecho, todavía es difícil encontrar un consenso sobre cómo debería ser una historia clínica, incluso en papel. Es difícil encontrar ese consenso, porque sigue estando mucho orientado a la fuente. Quien crea el dato, quien construye el dato, es quien define cómo va a ser esa historia clínica. Entonces, después, con el nacimiento de la historia clínica electrónica, empiezan los distintos sistemas de información a construirse con esta lógica de orientación a problemas. No significa que todas sean historias clínicas orientadas a problemas, sino que la lógica de orientación a problemas da nacimiento a las historias clínicas electrónicas. Entonces, empiezan a crearse sistemas de información administrativos. ¿Qué significan sistemas de información administrativos? Sistemas de información que resuelven las cuestiones como que se pueda sacar un turno, que se pueda registrar la estadística, que se pueda registrar la prestación, la acción de una persona que es profesional sobre una persona que es paciente. Suelen ser sistemas monolíticos, cada quien hace el sistema o para un solo establecimiento o para un solo municipio o un sistema cerrado o para un solo profesional. Van registrándose los sistemas de esa manera hasta que van creciendo hacia lo que son sistemas de
departamentales, que son sistemas con distintas líneas o distintas visiones, de acuerdo a donde los vayas visualizando. Después empiezan los sistemas con información clínica basados en componentes y luego sistemas integrados basados en redes asistenciales. Y los basados en redes asistenciales ya empiezan a ser sistemas de información que empiezan a pensar en, bueno, la información no la construyo solo yo, no doy el dato solo yo, sino que la información que se necesita para tomar decisiones viene desde muchas personas alrededor y vamos a ver cómo integramos esa información. Viene el concepto segundo que les hablábamos en la presentación sobre, bueno, qué sería un registro clínico electrónico, y empieza a hacer la historia clínica a complejizarse tecnológicamente, pero a facilitar la acción de las personas que somos profesionales de salud y que necesitamos información clara para la toma de decisiones. ¿Qué significan los sistemas basados en componentes? Los sistemas clínicos basados en componentes son aquellos que tienen la asociación hacia las distintas capas, ¿cierto? La capa administrativa, la capa clínica, la capa clínica o asistencial, perdón, la capa de gestión. Esos son los sistemas basados en componentes. Van complejizándose los procesos a nivel que va avanzando también el tiempo ahí en el marco de lo que es la historia clínica electrónica. Entonces, buenísimo, porque inicialmente veníamos escuchando lo que sería la experiencia del paciente, veníamos después observando lo que son los hallazgos físicos, después viene un grupo de datos, tantos datos que necesitamos ordenarlos, empieza la idea de la orientación a problemas, y ahí es donde la historia clínica en papel se va perfeccionando y la historia clínica electrónica va naciendo, ¿sí? Y ahora estamos en un momento donde convivimos con los dos componentes, historias clínicas en papel e historias clínicas electrónicas. Y las historias clínicas electrónicas en sí mismas, que es la que nos convocan ahora, se van perfeccionando desde algo más, simple, digamos, hasta cada vez sistemas más complejos, que su complejidad más que nada es técnica, o sea, esa del desarrollo que hacen los informáticos o los ingenieros y todo el componente de personas que se al el sistema de información. Para nosotros, la complejidad cada vez es menor, ¿cierto? Y la facilidad para uno como profesional debería ser menor. Y entonces ahí donde viene, sí, perfecto. Entonces ahí donde viene entender para qué nos va a servir todo esto, ¿por qué nosotros estamos hablando de que los sistemas de información nos vienen a facilitar los procesos? Bueno, porque tienen distintas funciones que son claves. La función asistencial, un registro clínico electrónico, una historia clínica electrónica debe servir como función principal para poder tener la información necesaria y registrar la información necesaria para la toma de decisiones efectivas en salud, ¿sí? Entonces, es la función primordial. O sea, si no nos permite a nosotros ni registrar ni encontrar información clara para tomar las decisiones en salud y cuidar la salud de las personas, no es una historia clínica, digamos, no es una historia clínica electrónica. Después, docente, porque a partir de las historias clínicas electrónicas también se recupera información clave para, por ejemplo, identificar casos clínicos, hacer seguimiento, todo el ejercicio de aprendizaje basado en problemas que uno puede hacer a partir de datos de salud, y todo el aprendizaje a partir de casos clínicos que conocemos bien en el ámbito de salud. Después, para la investigación, la explosión de datos y el ordenamiento de los datos electrónicos nos permiten facilitar la investigación sanitaria. Para gestionar la capa administrativa, todo lo que es el componente de facturación, todo lo que es el componente de gestión administrativa, de la asociación de un turno, quién hizo qué, dónde lo hizo, cuándo lo hizo, a qué persona, quién es la persona que es paciente, la identificación correcta de esa persona que es paciente. El componente legal, cuando se viene a observar la acción de un profesional de salud sobre un paciente, es importantísimo que esté muy clara, y creo que me parece que los profesionales de salud nos enfocamos mucho en hacer bien una historia clínica, justamente para evitar y para responder correctamente también en el ámbito legal.
principalmente por la asistencial, pero tiene un gran componente el registrar correctamente una historia clínica electrónica, y por eso toda esta funcionalidad de que es usuarios por roles, ingreso seguro a la información, son claves en la historia clínica electrónica, porque su componente legal es fuerte, digamos, la manera como desde el punto de vista legal se utiliza para resguardar tanto al paciente como al profesional es de manera clave. Vamos a la siguiente. Y ahí empezamos a entrar a lo que les comentaba al inicio. Bueno, íbamos a hablar también acerca de, bueno, eso es una historia clínica electrónica, esos son sus componentes históricos, venimos desde allá, se fue construyendo el concepto desde escuchar, desde registrar lo que uno ve. Y entonces vieron que lo segundo que se empezó a identificar con esto es registremos lo que vemos, ¿sí? Registramos lo que vemos. ¿Cómo hacemos ese registro? Ahí hablamos de cómo se construye o cómo se estructuran esos datos. Ustedes ya están súper duchos en datos, les fue súper bien en el primer examen parcial, así que hablaron todos acerca del tema de los datos y cómo se estructuran. Así que ya saben que hay datos que son estructurados y datos que son no estructurados. Eso lo toma los registros electrónicos y empieza y permite que algunos datos sean estructurados, ¿cierto? Le va dando un código a cada uno de los componentes que uno vaya a registrar como datos. Entonces ahí viene como toda una estructura, no se permite registrar cualquier cosa a libre albedrío, sino que es algo que ya viene codificado, que viene estructurado de alguna manera, pero también permiten en algunos componentes de las historias clínicas que podamos explayarnos con el componente narrativo, o sea, decir lo que nosotros queremos decir. Sí que historias clínicas pueden ser totalmente estructuradas, creo que no conozco ninguna que sea totalmente estructurada, pero pueden tener componentes estructurados, pueden ser totalmente narrativas, sí sé que hay historias clínicas que tienen casi todo su componente narrativo, digamos, y eso hace que sea difícil después gestionarlo, pero lo que más se utiliza es el componente combinado, es decir, una parte de los datos son estructurados y otra parte de los datos se permite que sean narrativos para darle riqueza a la información, para poder encontrar toda la conceptualización subjetiva que para nosotros es tan rica a la hora de tomar decisiones en salud. Entonces es súper importante que también puedan existir esos universos, pero sepamos que cuando encontramos espacios de libre texto, ¿cierto? De componente narrativo, después es muy difícil que ese dato se pueda analizar, que se pueda, no sé si analizar no es la palabra, que ese dato se pueda comparar, procesar correctamente, exacto. Es más hacia, por eso la mayoría de las historias clínicas funcionan con un componente combinado, donde a la hora de dejarte hacer el componente narrativo, por lo menos le ponen un título, para que a partir de ese componente narrativo con título, más o menos se puede saber qué es lo que hay dentro. Y cada vez hay más componentes que nos permiten analizar o procesar esa información, pero todavía lo narrativo es muy difícil de gestionar. Sí, hay un tal vez muy claro de estructuramiento, es morbilidad y mortalidad. Conocemos el CIE-10, conocemos el CIE-11 u otras terminologías que lo que hacen es, bueno, yo estructuro el conocimiento clínico de la morbilidad y la mortalidad, entonces, bueno, yo después puedo comparar, porque si no, no habría forma de cómo comparo yo, no sé, las causas de enfermedad o de muerte de una región, de un país o de una localidad con otras localidades, si no tengo un estándar y que sea estructurado, porque también como es, hay que tener en cuenta el tema de las cuestiones de cómo uno conoce a las enfermedades o cómo uno le llama a las enfermedades, que ahí también vamos a ver que hay otros sistemas u otras terminologías que aparte de estructurar también incorporan todo lo que es la parte de la diferencia de los lenguajes de las diferentes regiones. Así es. No sé si hay consultas, podemos seguir si querés. No han puesto nada en el chat, así que sigamos. Así es, vamos a seguir porque con las idas y vueltas se nos hizo un poquito más complicado. Pero acá el tema de funcionalidad es clave, ¿cierto? Vamos a ver, de todas las funcionalidades que son varias y que ustedes la van a ver en la bibliografía,
vamos a recuperar unas que son claves a la hora de contar con información. Primero, es importantísimo para que las historias clínicas electrónicas o los información sanitarios de ámbito clínico tengan acceso inmediato, o sea, que vos puedas ingresar con facilidad a la información, ¿sí? Que vos puedas tener acceso inmediato a esa información. Que tengan componentes de administración de resultados, ¿sí? Administración de resultados, se está hablando acá de lo que significan los resultados de laboratorios, que significa acá también los resultados, por ejemplo, como a la hora de tomar complementarios, que el sistema de información permita el registro de esos resultados o por lo menos el análisis, si ojalá todo el sistema está asociado a un entorno digital. Ahí pone la referencia de LIS y RIS. El LIS son los sistemas que se asocian a los laboratorios, anatomía patológica y todos estos, y el RIS es el que se trata de radiología, radiografía, toda la parte de diagnóstico por imágenes. Después, administración de prescripciones, está hablando de todo lo que es el componente de receta electrónica, de la prescripción de medicamentos, pero también de la indicación de estudios complementarios. Entonces vos tenés el componente de prescripciones por un lado, que es donde decís que esto necesita una persona que es paciente, y el de resultados, que es donde observás esa solicitud como una respuesta, ¿sí? Son funciones claves. Entonces debe tener acceso inmediato, administración de resultados, administración de prescripciones. Una funcionalidad clave es soporte para la toma de decisiones. ¿Qué significa soporte para la toma de decisiones? Cualquier herramienta, cualquiera con comillas, que nos ayude a facilitar la toma de decisiones de profesionales, como por ejemplo, si una persona que es paciente tiene una, supongamos, a la penicilina, y cuando yo administro en la prescripción penicilina o cualquier beta-lactámico me avisa, fíjate que es alérgico a la penicilina. Esos son soporte a la toma de decisiones, ¿sí? Esa es una herramienta compleja, pero hay herramientas más facilitadoras también. Sí, dale, Carlitos. No, te decía, también mucho es con el tema de los medicamentos, tenés cuidado que, no sé, paciente embarazada, entonces, bueno, hay ciertas drogas a las que hay que tener mayor consideración, si sí o si no. Sí. También soporte a la toma de decisiones es recomendar prácticas específicas de acuerdo a los tipos de edad. Entonces, los sistemas de información también tienen esto. Bueno, mujer en edad fértil, etcétera, no se hizo Papa Nicolau hace tanto tiempo. Eso sería soporte a la toma de decisiones. Soporte a los procesos administrativos es que permite recuperar información, ya sea para la facturación, ya sea para la gestión administrativa, para la identificación de estadísticas. Generación de reportes es como también otra de las funcionalidades clave de los sistemas de información, que permita gestionar reportes para las diferentes acciones. La mayoría de los reportes son para el ámbito de estadística, para el ámbito de epidemiología también. Sí que es súper importante esa funcionalidad. Y una de las funcionalidades clave es que tenga una posibilidad de comunicación electrónica, porque ya los sistemas no son más monolitos, cada vez se están pensando más, existen todavía sistemas monolíticos, pero cada día se está pensando en que la información no se quede en un lugar. Yo al principio les contaba que en la Unión Europea están pensando, y este concepto amplio que traíamos de Europa era porque ellos ya están pensando que el paciente, digamos, que se atendió en Italia y se la pasa todo el tiempo viajando a Francia, que esa persona, su historial que esté en Italia y Francia, se pueda trabajar de manera continua. Entonces es importante que haya comunicación electrónica entre los sistemas de información, y acá no estamos para nada lejos tampoco de esa realidad. Entonces también es una funcionalidad clave que haya comunicación entre los sistemas de información y que permita la carga de datos, ¿sí? Que permita la carga de datos. Eso es lo que, como las funcionalidades claves de las tantas funcionalidades que tienen los sistemas de información en salud. ¿No le queda claro la administración de resultados a qué hace referencia? La administración de resultados hace referencia no a lo que vos le pedís. La administración de prescripción es cuando vos escribís una orden para hacer un laboratorio de análisis clínico, suponete, de un paciente.
El sistema de administración de resultados es el que te trae la devolución, la respuesta, la máquina que analizó los resultados de ese laboratorio de análisis clínico completo que le hiciste al paciente. Supongamos que le pediste un hemograma y el de resultados es el que te dice hematocrito, es el sistema que te ordena todos esos datos, pero para darte la respuesta. ¿Sí? Ese sería. Esto está relacionado un poco también con la parte de comunicación electrónica que hablaba Ginny, porque, y también con esto que decíamos que ya no existe más un sistema único para todos, sino que en tu institución o en tu efector generalmente van a convivir varios sistemas que por ahí más adelante lo agregamos, que ahora generalmente se habla de un ecosistema de salud, por todo lo que ya hay dando vuelta. Entonces, yo lo que voy a hacer es comunicar, el sistema de información de salud se conoce como GIS, con H, entonces mi GIS se va a comunicar o con el LIS para hacer un pedido o con el LIS para pedir un resultado y poder traerlo y administrarlo. Lo mismo se va a comunicar con el RIS, que va a tener su propia base de datos, si quieren, por así decirlo, donde va a tener guardado todos los estudios paciente por paciente, entonces yo puedo comunicarme con ese RIS y traerme ese resultado o hacerle un pedido y cargarle un pedido nuevo a ese otro sistema. Así es, en la próxima lo vamos a ver un poquito más en la bajada de terreno, porque cuando uno lo cuenta así conceptualmente, para todos es como tanta información, tanta sigla que va surgiendo. Igual ya se sabe que la formación médica está trazada por siglas, pero lo vamos a empezar a ver en la práctica en el próximo, donde vamos a ver un sistema de información sanitario y cómo funciona y cómo se ve la historia clínica y cómo le pide y cómo veo la radiografía y cómo veo esto, lo vamos a ver a la próxima, así también vamos dejando ganas para la que sigue. Y justamente continuando con ese proceso, veamos los beneficios. Creo que los beneficios saltan a la vista en este momento donde tenemos ya tanta información para tomar decisiones de manera correcta con respecto a lo que es la salud de las personas, que haya beneficio, la accesibilidad, la visualización, el ordenamiento de los datos cambia muchísimo entre la foto que nos ponía Carlos en la primera diapo, donde estaba todos los ficheros ordenados o no y el paloteo a mano habitual, a tener la visualización de datos ordenado, orientado, la mejora en la comunicación entre profesionales de equipo de salud, si todos podemos ver la información y todos podemos tener el acceso a esa información, la mejora de la comunicación a nivel de tener los datos claros es clave. La agregación de datos, el tema temporal, que se puede mantener por más tiempo esa información, si está guardada en un sistema seguro, por supuesto. La estructura de inalterabilidad de la información, es decir, cualquier alteración que haya siempre deja una marca, siempre deja una mancha, y esa marca se puede rastrear, digamos, y eso es la clave de que la información sea inalterable, no que nunca jamás se puede modificar, sino que si hubo cualquier modificación que quisiese hacerse, siempre deja la marca. Entonces, a eso se le llama información inalterable, que tenga alta disponibilidad, que se pueda recuperar la información de alguna manera ante catástrofes, digamos. Antes se inundaba, digamos, un centro de salud, ya está, no había más historia clínica, digamos. Mi mamá tiene 2 fechas de nacimiento distintas, celebramos el cumpleaños 2 veces al año porque se quemó el registro civil donde ella la había registrado, así que después fue un tío, la registró con una fecha cualquiera y así sucedía con nuestras historias clínicas electrónicas, digamos, en papel, perdón. Cualquier proceso, la información se perdía rápidamente. Por lo menos en este caso tenemos cierta facilidad de recuperar la información. Siempre hay duplicados, siempre hay respaldos en los sistemas de información de lo que puede suceder. No es que jamás se va a perder ni nada por el estilo, todo tiene fallas, pero hay una mayor disponibilidad y una mayor recuperación que con el papel. Estos son beneficios. Algunos términos más que seguramente más adelante van a ir escuchando o vamos a ir viendo. Cuando Ginny hablaba de inalterable, de esto de que siempre va a dejar una marca, no sé si han escuchado hablar de los hash que se generan, hashes. Sería cuando yo tengo un documento electrónico, vamos a suponer que está formado por 40 letras o 400 letras. Esas 400 letras van a formar una combinación única que va a formar vamos a suponer, se lo explicamos así, un número grande, ¿sí?
Entonces, cualquier combinación que cambie en ese documento, esas 400 letras o lo que sea, ya no va a tener la misma combinación en ese código que yo generé. Entonces ese hash va a cambiar y a mí yo voy a tener conocimiento de que esa historia clínica se modificó y bueno, y después vamos a poder ver dónde se modificó, quién la modificó. Una historia clínica también va a tener todo lo que es un sistema como de logueo o de rastreo, ahí lo describimos, eh, donde cada acción que se haga va a quedar grabada. Entonces cada cosa que hace un usuario vamos a tener en todo momento. No sé por qué no me escribe. No sé si puede escribir ahí alguien. No me escribe el celular. Ahí va. Ahí le escribo. El concepto de hash, ¿cierto? Sí, creo que sí. Exacto. Bien. Y bueno, y después está la cantidad de información que hay, que ya lo decía Ginny, en salud, es tanta la información que hay. La electrónica nos permitió guardar muchísima más y nos permite procesarla rapidísimo, que bueno, ya hoy ustedes escucharán de un montón de carreras y tecnicaturas que hablan de explotación de datos, minería de datos, o sea, ya son carreras específicas para lo que es gestionar esta cantidad de información gigantesca que hay, y en salud ni hablar con la importancia que tiene, ¿no? Uh-huh. Bueno, y acá medio como para ir cerrando, la idea era, bueno, vimos la historia clínica electrónica, ¿sí? Si queremos hacer como una separación ahí un poco de la historia clínica electrónica, va a ser como esa capa de salud que hablaba Ginny. Bueno, y un sistema de información de salud ya es mucho más, porque va a contemplar esto que decía, estos procesos administrativos, va a contemplar comunicación con otros sistemas, va a contemplar la parte de lo que es la epidemiología y la capa de generar a partir de todos esos datos e información para poder tomar decisiones, para poder gestionar efectores de salud, instituciones. Así que bueno, como que un sistema de información va a ser algo muchísimo más amplio, ya lo vamos a ir viendo. No sé si Ginny, si vos querés agregar algo más. Esto es un poco remarcar algunas cositas que fuimos diciendo. El tema de la capa administrativa, es como una capa donde anteriormente nacían los sistemas de información en los hospitales o en las instituciones. ¿Por qué? Porque generalmente, generalmente los sistemas de información, o por lo menos en el caso de Argentina, corregime Ginny, nacen más por la parte administrativa, que fue cuando, bueno, se necesitaba poder identificar a las personas, poder identificar el prestador, poder generar la factura, poder cobrar los servicios prestados. Entonces, bueno, un poco los sistemas nacen por ese lado, y después se le va agregando lo que es la capa de salud, donde empieza, bueno, la historia clínica electrónica. Bueno, con todos los problemas que generó, es decir, ya teníamos un sistema, ahora venía otro sistema, la interoperabilidad, y bueno, y todo eso que trae el haber... después, bueno, hoy en día ya las instituciones nacen y se generan con un sistema de información ya que va a cubrir todas las cosas. Generalmente los sistemas ya son modulares, que significa que uno, bueno, va a poder trabajar con los módulos que necesita o va a poder implementar algunos módulos de acuerdo a la institución en la que tiene, si tengo internación o no tengo internación. Después vamos viendo un poco más. Y bueno, y ya también repasar esto de que ya hablábamos de un ecosistema de salud digital, porque ya está todo conectado con todo, o se está tratando de conectar todo con todo. Algunos ejemplos de Argentina, también a manera de introducción, para ir introduciendo algunos términos que seguramente se escuchan por ahí en el ámbito público un poco más. Como saben, bueno, ya saben ustedes cómo se organiza el sistema de salud argentina, y bueno, si es complicada la comunicación, antes de la electrónica, bueno, la electrónica por ahí muchas veces se piensa que va a solucionar las cosas. No, la electrónica es una herramienta que es una herramienta más para lograr algo, pero no es el fin. No, porque diciendo, bueno, si pongo historia clínica ya voy a poder unir todos los sistemas, el público, el privado. Pero bueno, en el ámbito público, CISA, no sé si han escuchado o no, el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, un sistema que allá en su inicio se había pensado como un sistema único para el país, pero bueno, no es tan sencillo. En mi trabajo se usa CISA, dice Agustina. Bueno, CISA tiene un montón de componentes, ¿sí? Que son útiles y que se utilizan muchísimo, como lo que es el NOMIVAC para el Registro Nacional de Vacunas,
Tenemos en CISA el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica también, de enfermedades de notificación obligatoria, bueno, y otro un montón más de componentes. CITAM, no sé si han escuchado, que es también el Sistema de Información para el Tamizaje, donde está toda la parte de cáncer de cuello de útero, de mama, de colorectal y toda la información nacional. Bueno, después RITA, después algunos sistemas de salud que le vamos a estar presentando. Ginny, que trabaja con Historia de Salud Integrada, ¿está bien, Ginny, no? Historia de Salud Sí, sí, está Integrada, bien. una propuesta de la provincia de Buenos Aires. No sé, Ginny, si queremos, le hacemos un poco de spoiler Sí. para motivar. Así se quedan con ganas y vienen más al próximo seminario, pero hacer una... Es importante que tenemos, ahora que tenemos acá estos ejemplos, hacer el enfoque de los tres que están viendo arriba son sistemas de información sanitarios, que serían no historias clínicas, sino sistemas de gestión sanitaria. Es decir, el CISA tiene todo el universo de información sanitaria donde contenés ahí. ¿Querés saber cuáles son los efectores, o sea, los centros de atención del país en el CISA? ¿Querés saber la vacunación en el CISA? ¿Querés saber los profesionales matriculados en la Argentina? En el CISA. Es el sistema que consolida la información a nivel país del ámbito sanitario. Eso es el CISA. El CITAN concentra toda la información de gestión, de registro, de casos, de tamizaje, de la parte pues, de tamizaje para cáncer, lo mismo que el RITA también, el RITA como... Y hay algunos otros más que estarían buenos de verlos a nivel de ejemplo, que también estamos spoileando la próxima acá, que está bueno hacer ese spoiler. Pero después acá abajo tenés dos sistemas, HSI como Historia de Salud Integrada, que esto sí es capa clínica, al igual que el GNU, que también GNU Health es un sistema de información de capa clínica, o sea, es lo que habíamos visto en el concepto inicial. Vieron las dos primeras diapos que decíamos que se registraba lo que registran los profesionales de salud o la información centrada en la persona que es paciente y que es información que uno tiene acceso para tomar decisiones como profesional de salud. Estos dos son ese tipo de sistemas, ¿sí? Los otros son sistemas más de gestión. No sé si alguna duda, alguna consulta. Sí, que se cortó la reunión justo cuando estaba adelantando un poco lo que se va a ver en la clase que viene, lo que van a dar en la clase que viene. Así que tampoco se preocupen porque se haya cortado. Igual esto lo estoy grabando para quienes vean la grabación va a decir se cortó y no van a entender nada. Pero bueno, creo que es así, ¿o no, Ginny, Carlos? Así es. Así es, así es. Sí, sí, ya era la última, justamente estábamos contando lo que se viene, pero perfecto. Me parece que pasa que también uno se copa, es un tema que nos gusta un montón y nos copamos hablando más de la cuenta, como dirían acá en Argentina, pero básicamente sería lo que vamos a ver en la próxima. Digamos, lo importante es que hayan quedado los conceptos claves iniciales, después, nada, subiremos las distintas partes del seminario de hoy al campus o lo editaremos así, unimos todo. Sí, capaz podemos unirlo para Sí, sí, hacerlo. seguramente lo voy a editar y después se lo paso a Juli, que es quien lo sube al canal de YouTube. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que les gustaría. No queremos adelantarnos, o sea, podemos hablar de, creo que unas cuantas horas más, pero bueno. Bueno, Ornella, muchas gracias. Bueno, y resaltar también que, por supuesto, todo esto tiene que ir acompañado de normativas, de reglamentaciones, que también las vamos a ir viendo para garantizar la viabilidad de todos estos proyectos, que estos proyectos sean posibles, que, como decíamos hoy, son datos en salud, que son datos sensibles, entonces, bueno, tiene que haber un marco regulatorio, ¿sí? Que proteja tanto al usuario, al paciente, como al profesional, que guíe, que ordene un poco cómo se hacen las cosas, cómo deben ser, que sería lo ideal que suceda. Que, bueno, también vamos a ir viendo un poco eso, cómo se da en Argentina y podemos ver también cómo se va dando en otros lugares.
Buenísimo, nos vemos entonces el próximo lunes. El próximo lunes. Continuamos. Exactamente. Bueno, Bueno, nos que anden estamos muy bien. viendo. Buena Cuídense. semana. Hasta luego. Chao.